Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que todo esté súper bien. Hoy día nos toca ver la epístola de Primera de Juan, así que comencemos. El escritor de la primera carta de Juan formaba parte de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso se encuentra en Mateo 10:2. Este Juan es el discípulo amado de Jesús, el mismo que escribió el Evangelio que lleva su propio nombre y también el libro de Apocalipsis. Fue el último apóstol que estaba con vida al momento que se escribe esta carta. Y los destinatarios, estos son los creyentes. Y Juan se refiere a sus lectores como amados, hijitos, hermanos. ¿Ya? Y esta carta tiene, te voy a nombrar 4 propósitos, ¿ya? Que nos declara las razones por las cuales escribe esta carta el apóstol Juan. Lo podemos ver en Primera de Juan 1, del 1 al 6, en Primera de Juan 5, 13, entre otras. Número 1. Confirmar la existencia de nuestro Señor Jesucristo desde el principio de las cosas. ¿Ya? El segundo propósito es reafirmarle a los cristianos que Jesucristo se manifestó resucitado y hay mucha evidencia de ello. El tercer propósito es dejarnos bien claro la manera como es que llegamos a tener una verdadera comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el cuarto propósito te lo voy a citar en Primera de Juan 5:13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Ya? Y hay enseñanzas prácticas para todos los cristianos, verdades centrales. El número 1 es: se nos anima a andar en luz. ¿Ya? El número 2, a no practicar el pecado. Número 3, tenemos a nuestro favor al mejor abogado que jamás ha existido, nuestro Señor Jesucristo. 4, no debemos amar al mundo. 5, Dios nos amó primero. La evidencia de ello está precisamente en que el Padre envió a su Hijo Jesús. El 6, si es verdad que amas a Dios, debes amar también a tu prójimo. Número 7, los falsos maestros y el espíritu del anticristo ya están presentes en el mundo y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y recordemos que los falsos maestros eran un gran problema en la iglesia primitiva, en razón de que no había aún un Nuevo Testamento completo al que los creyentes pudieran consultar. Muchas iglesias cayeron presas por estos engañadores, quienes enseñaban sus propias ideas, doctrinas y se decían ellos mismos como líderes. Juan escribió estas cartas para establecer la verdad sobre algunos puntos importantes, ¿ya? Particularmente lo concerniente a la identidad de Jesús. Esta carta de Juan ayudó a sus lectores a reflejar honestidad en su fe, porque en ella trata los fundamentos de la fe en Cristo. Esto les ayudó a responder a la pregunta: ¿somos verdaderos creyentes? Juan les dijo que ellos podrían decirlo observando sus acciones. ¿Ya? Si se amaban unos a otros, esa era una evidencia de que estaba la presencia de Dios en sus vidas. Pero si ellos discutían y peleaban todo el tiempo, o eran egoístas, no velaban los unos por los otros, entonces estaban demostrando que de hecho no conocían a Dios. ¿Ya? Entonces eso no significaba que tenían que ser perfectos. ¿Ya? De hecho, Juan también reconoció que el creer involucra el admitir nuestros pecados y buscar el perdón de Dios. El depender de Dios para limpiarnos de la culpa, así como admitir nuestras faltas contra otros, era otro aspecto importante para llegar a conocer a Dios. Se nos explica que Jesús vino como el Hijo de Dios,
para crear una unión con nosotros basada en su gracia, su misericordia, su amor, su aceptación. Son tantas las veces que la gente piensa que Jesús está lejos, que Jesús está muy lejos y que no se preocupa por nuestras luchas diarias, problemas y preocupaciones. Pero Juan nos está diciendo que Jesús está justo aquí con nosotros, tanto en los asuntos simples y cotidianos de la vida como en los complejos sufrimientos del alma. Juan da testimonio como testigo basado en experiencias personales que Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Eso significa que Cristo vino a vivir con nosotros y Él aún vive con nosotros. Así como caminó por el mundo al lado de Juan, así también camina a través de cada uno de nosotros. Y cada día con nosotros, ¿sí? Necesitamos aplicar esta verdad en nuestras vidas y vivir como si Jesús estuviera parado justo al lado de nosotros cada segundo del día. Si ponemos esta verdad en práctica, Cristo añadirá santidad a nuestras vidas, haciéndonos más y más semejantes a Él. Esta carta revela dos cosas acerca de la vida en comunión, ¿ya? Primero, revela que Dios ha provisto un modelo para la vida en comunión. El modelo es Cristo Jesús. En Cristo tenemos dos cualidades personificadas que son características de Dios que también nos deben caracterizar a nosotros como hijos de Él. La primera cualidad es la luz. Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz de la santidad de Dios. Eso lo vemos en 1 de Juan 1:5 y 2:6. Él es sumiso, sin pecado, es puro y consagrado. ¿Ya? Entonces, la segunda cualidad es el amor. Jesús continuamente manifiesta el amor de Dios. En sus actitudes, en sus hechos, siempre mostraba el amor perfecto. Sus palabras y sus acciones eran una revelación del amor de Dios. Jesús pensó más en otros que en Él mismo. Y Dios no solamente ha provisto un modelo para la vida de comunión, también ha provisto el poder. Cristo Jesús no solo es un modelo externo para que lo imitemos. Por Él tenemos el poder interno de su Espíritu Santo, el cual Dios ha puesto en nosotros y que trabaja en nuestras vidas. ¿Ya? Con Él vienen dos cosas. Primero, recibimos la luz. Vemos cosas espirituales que jamás vimos antes. Ya eso lo vemos en 1 de Juan 2:20. Vemos cómo debemos andar. Nos hace sensibles al pecado. Ya nos transforma. Segundo, recibimos amor. Vemos la necesidad de los que caminan a tientas en la oscuridad y deseamos alcanzarlos a servirles y conducirlos hacia la luz. Eso lo vemos en 1 de Juan 4:7. Y continuando con la carta, es que revela los valores de la realización de esta vida. También estos son dos. Primero, hay un valor para nosotros. Este valor es que realicemos la vida como Dios se propuso que la vivamos. Podemos experimentar la vida como Dios tuvo el propósito cuando primeramente hizo al hombre. Llevamos a cabo nuestro potencial como seres humanos hasta el grado en que andemos en comunión con Dios, es decir, permanecer en Él. Nuestra intimidad con Dios perfecciona y complementa nuestra personalidad. Y por otro lado también hay un valor para Dios. Dios disfruta la comunión con el hombre. El propósito de Dios es en la creación y en la redención fue tener comunión con nosotros porque nos ama. A través de cada persona que anda en comunión con Dios, Él se puede manifestar así en amor.
es un instrumento a través del cual Dios puede lograr sus propósitos. El creyente que permanece en Cristo le revela a Dios a aquellos que están a su alrededor. Y con respecto a la luz, tenemos dos responsabilidades. Primero, debemos obedecer la luz. ¿Ya? Esto significa reaccionar de acuerdo con el conocimiento de la voluntad de Dios que obtengamos. Podemos endurecernos contra la verdad, esto es totalmente un peligro, entonces cultiva tu relación con Dios diariamente. ¿Sí? Todos necesitamos seguir quitando la maleza de los jardines de nuestra vida espiritual. Segundo, debemos buscar la luz. Sí, eso sale en 1 de Juan 1:9. Necesitamos abandonar la oscuridad del pecado y seguir andando en luz. Necesitamos constantemente estar adquiriendo nuevo entendimiento de su voluntad. Cuando buscamos la luz de su palabra, esto pasa. Él alumbra nuestro camino y podemos actuar en obediencia. Y con respecto al amor, también tenemos dos responsabilidades. Primero, necesitamos estar dispuestos a sacrificar más que en buscar nuestros propios intereses. Sin embargo, si nos rendimos al impulso del amor para servir a los demás, nuestro amor profundizará y se intensificará. No apagues el espíritu si te impulsa a servir en amor. Segundo, también debemos guardar la pureza del amor. Necesitamos cuidarnos del amor falso. ¿Sí? Podemos experimentar fácilmente si estamos viviendo en comunión con Dios. Verifiquemos la luz y el amor en nuestras vidas. ¿Resplandece claramente la luz de la santidad o andamos en las tinieblas? Y por último te digo, Juan nos ayuda a entender que Dios nos amó tanto, que en verdad nos ama tanto nuestro Dios, que dio a su Hijo Jesús para que fuéramos rescatados del poder del pecado, cuya consecuencia es la muerte eterna. Pero que luego Dios nos rescataría. Dios nos rescató, nos dio una nueva vida y Él quiere que no sigamos viviendo como antes, en oscuridad, sino que Él quiere que vivamos diferentes, en comunión con Él. Lo que implica la necesidad de que busquemos la luz y la verdad de su palabra para estar limpios del pecado que nos acecha diariamente, todos los días, y que permanezcamos en su amor para hacer su voluntad, que es amarlo a Él y a los de nuestro alrededor. Entonces, no podremos experimentar el gozo de una verdadera comunión con el Señor mientras la luz y el amor de Dios no reine en nuestras vidas. Escucha, no te conformes con una relación con Dios falsa. Bueno, te dejo esto para que podamos seguir reflexionando durante la semana, que esto realmente ha sido una explosión en mi cabeza, porque es bueno siempre estar reflexionando cómo está tu comunión con el Padre. Bueno, te mando un fuerte abrazo. ¡Chao!